Buenos días o el horario que nos estén sintonizando otra vez en su podcast favorito, Psicoanálisis para Mortales. Y el día de hoy les vamos a estar platicando un poquito sobre la histeria, ejemplificando en el famoso caso de Freud, el caso Dora. Y pues voy a hacer un breve resumen de lo que es el caso Dora, incluyendo a la histeria, comenzando con que Dora es una niña que tiene 18 años, una adolescente, que acude a Freud en torno a dos sueños. Y comenzando un poquito con su historia, Dora es una niña quien fue muy apegada a su padre, pero este apego incrementó en el momento en que su padre sufría de diferentes enfermedades. Su mamá es ama de casa y Freud la describe como poco inteligente, además de que ella desarrolla una psicosis de ama de casa. También tenía un hermano y dentro de su hogar surgieron dos bandos, que estaba tanto Dora con su papá y su hermano con su mamá. Dora comienza a presentar síntomas neuróticos a la edad de 8 años con una disnea, el ahogo permanente, seguido de a los 12 años con migrañas y ataques de tos. Además que a los 16 años desaparece esta migraña, pero no los ataques de tos como tal, y por eso acuden con Freud. Otro evento importante en la vida de Dora es que a los 17 años fallece su tía, quien era muy allegada a ella, y produce en ella un cuadro febril. A los 18 años, Dora ya tosía de forma característica, con una afonía total, lo que marcaba la neurosis. Y los problemas de Dora comienzan después de crear una serie de acusaciones al señor K, quien era amigo de la familia muy cercano, junto con su esposa, la señora K, conocidos en la lectura como los señores K. Y las acusaciones de Dora iban hacia el señor K después de una escena en donde Dora y su papá acuden al lugar L, que se llama en la lectura, que es en la escena del lago. Y Dora, después de ser muy allegada a los K, decide decirle a su papá que quiere irse del lugar porque se iba a quedar con ellos sin razón aparente, que después se conoce la razón porque el señor K le hace una propuesta a Dora amorosa. Y dentro de esta escena quiero hablar un poco en que aquella escena del lago genera el trauma psíquico de la condición previa de la histeria que tenía Dora. Sin embargo, ya había una serie de síntomas antes de esto y nos da una idea de que el trauma apareció en un momento de la niñez de Dora, más específico a los 8 años, un poco antes, pues por aquella época, como les expliqué, comenzaron los síntomas en ella. A los 14 años sucede otro incidente con el señor K, que es en la tienda que él tenía, en donde besa a Dora, y esta escena causa una excitación sexual en ella, pero a palabras de Dora, lo que sucedió fue asco. Pienso mucho en esta parte que el histérico siempre muestra su deseo, pero cuando el deseo va a ser satisfecho, ya no se quiere, porque el deseo siempre se quiere deseado, no como vuelto un acto. Y dentro de la escena hay un desplazamiento entre la excitación sexual de Dora a un asco, se vuelve displacer y se transfiere este asco en Dora al comer. Además de otra secuela de esta escena, es la alucinación sensorial de la escena, ya que probablemente en ese abrazo lo que Dora sintió fue el miembro erecto del señor K, lo reprimió y solo queda en su conciencia como un simple abrazo. Otra secuela que queda es cuando Dora siente asco cuando ve a hombres con damas en situaciones amorosas y les tiene como cierta fobia, ya que evita pasar cerca de ellos. Y estos son los tres síntomas que se presentan después de este acto. Eh, otra, eh, otra cosa importante es que Dora no perdona al padre diciéndole falso, ya que ella sabe que tiene un tipo de relación con la señora K y siente que ella es como el regalo al señor K por esto que sucede entre ellos, como un obsequio. Y los reproches al padre de Dora también eran para Dora inconscientemente, porque ella fue cómplice de esto.
ya que mantenía contacto con los K, y para que esto siguiera, pues ella estaba en contacto con ellos, además de que pues seguía obviamente la relación entre su papá y la señora K, porque pues ella estaba enamorada del señor K, aunque no lo aceptara, y pues de alguna manera ella acomodó las cosas por este enamoramiento. Y porque pues sabemos que la histeria nace a partir del deseo del otro. En este caso, Dora quería realmente lo que tenía la señora K, pero lo quiere mientras ella los tenga, porque para la histeria tiene que haber una mujer u otro hombre para que el deseo surja. Y los ataques de Dora eran por el amor que sentía por el señor K, ya que dentro de la histeria el síntoma siempre tiene una intención o una ganancia también. Fátima nos va a explicar un poco más acerca de la histeria. Sí, bueno, ahora ya teniendo en cuenta todo este contexto acerca del caso de Dora, que nos dice Freud que es uno de los casos más evidentes acerca de la histeria. Y bueno, Freud menciona que, con base en su teoría, para él, alguien histérico es toda persona que sea capaz de producir síntomas somáticos o no, en quien en alguna ocasión de excitación sexual provoca exclusivamente o predominantemente displacer. Pensemos en Dora cuando el señor K la besó y ella menciona haber sentido asco. Esto queda bastante implícito relacionado con lo que Freud nos dice de cómo se genera la histeria. Y Freud explica la histeria en dos tiempos. Es necesario que sucedan estos dos tiempos para que el síntoma histérico se genere. El primer tiempo en el que sucede el primer evento traumático, pero no se procesa como tal, es decir, que el histérico queda como espectador. Y luego surge el segundo momento, que es el segundo evento traumático surge y hace resonar el primer evento. Ahora el primer evento cobra sentido, como lo que nos comentaba Carla acerca de estos dos eventos que Dora tuvo. El primero, que es en la infancia, cuando tenía, me parece, 8 años, en el que el señor K la besa y ella siente asco. Este es el primer evento. Ahí comenzaron los síntomas de Dora y estos síntomas se reafirman en el segundo evento traumático, en el que, en esta escena del agua, en el que el señor K se le insinúa a Dora y Dora se ofende y le dice que no, pero este segundo evento reafirma el primero y es donde los síntomas también se reafirman. Entonces, esto queda muy acorde con lo que Freud dice acerca de los dos eventos necesarios para que se genere el síntoma, y más que nada con el sentimiento de displacer al tener experiencia sexual, pero que generó un displacer en Dora, pues. Y bueno, hablando de estos dos tiempos, en un principio Freud creía que esto era fundamental para la génesis de la histeria, ¿no? Pero además de que el evento sea esencialmente de índole sexual, ¿no? Después de esto, Freud se dio cuenta que ese trauma o ese evento traumático puede no haber sucedido como tal. Es decir, haber sido una fantasía o que se haya creado en la imaginación del histérico. Esto podemos verlo, por ejemplo, en Dora, cuando el señor K afirma que Dora lo imaginó todo. Nadie nos podría a reafirmar si sucedió o no sucedió, sino si quién es la razón, si Dora o el señor K. Entonces ahí también tenemos esta brecha en la que nos dice que podría no haber sucedido o podría sí haber sucedido, pero también pudo haber sido producto de la imaginación de Dora, ¿no? Pero eso no lo podemos saber. Y bueno, hablando de la histeria, podemos entender que la histeria se representa por tener el deseo insatisfecho, que es lo que nos mencionaba Carla. El histérico desea el deseo del otro, por eso es tan necesario para el histérico que exista otra mujer u otro hombre. El síntoma del histérico tiene una intención y una función, o sea, una ganancia para obtener algo consigo mismo del histérico, ¿no? Y hablando un poco del discurso de la histeria y de su estrategia de cómo funciona, podemos entender que la estrategia del histérico es colocar al otro como un amo, como ya mencionábamos anteriormente. Esto tiene como fin gobernarlo, es decir, el histérico
no enfatiza su deseo, es más, niega su deseo. Lo esencial para el histérico es la presencia del otro. Lo que hace el histérico es acercarse al otro, pero no para obtener algo ni para obtener ningún significado. A pesar de ello, le pide algo, pero a sabiendas de que el otro no le va a poder responder. Es decir, para hacerle ver su propia falta. El histérico se acerca al otro para hacerle ver su falta, es decir, para hacerle ver que está castrado. Cuando esto sucede, el histérico se da cuenta de que el otro está en falta y bueno, lo que busca el histérico con esto es dominar al otro a partir de hacerle ver su propia castración. Y la histeria también se caracteriza por tener esta ambivalencia en la que es afirmativa y negativa a la vez, como podemos ver esto en Dora, ¿no? Como cuando el señor Kano de la nada llega y la quiere besar de nuevo, ¿no? En esta escena del lago, sino que algo tuvo que haber sucedido en el que el señor K entendiera que Dora estaba a sabiendas de que el señor K quería algo más allá con ella, ¿no? Y Dora accedió aparentemente a esto, pero cuando el señor K se le acerca, ya no quiere. Entonces acá es donde vemos la ambivalencia de ser afirmativa y negativa a la vez. Eso tiene que ver con que el histérico busca negar su deseo, o sea, él no, lo que el histérico busca es que nadie se dé cuenta de que él desea, pero realmente sí desea. En vez de reconocer su deseo, evidencia el deseo del otro. Lo que dice el histérico es: yo no deseo, tú deseas. Y no solamente es hacerle ver al histérico al otro que desea, sino que lo desea a él, al histérico. El objetivo de toda persona histérica es mantener el deseo deseando. Y este deseo nace a partir de lo que tiene el otro. Pensemos en Dora como lo que se menciona acerca de las alhajas de la señora K. Dora quería las alhajas de la señora K, pero no las quería para ella, las quería mientras fueran de la señora K. Una vez que pasaron a ser de Dora, ella ya no las iba a querer, el deseo se retira, por eso se le llama deseo insatisfecho. Cuando nos referimos a esto, hacemos alusión a que el objetivo del histérico es mantener el deseo deseando. Esto es muy difícil para el histérico porque jamás va a hacer su deseo satisfecho, porque no puede pasar a ser acto. El histérico le gusta posicionarse en el deseo y que el otro lo desee, siempre y cuando se quede en deseo. No le gusta que el deseo pase al acto, ni que el otro, mucho menos le gusta que el otro lo goce a él. Esto lo pone en vulnerabilidad. Y si esto sucede en que el otro pase al goce, o sea, a gozar el histérico, esto lo convertiría al histérico en objeto. Y cuando esto pasa, generalmente el histérico se posiciona como víctima, como lo vemos en Dora, cuando el señor K se le acerca diciendo como de, bueno, vamos a tener este romance. Dora incluso se hace la víctima, ¿no? O sea, dice como de, no, el señor K está loco, yo nunca debía entender eso. Y pues bueno, a grandes rasgos esto es lo que abarca la histeria, una de las maneras de la estrategia del deseo en la neurosis. Y creo que con el ejemplo que tenemos de Dora es bastante evidente cómo Dora se posiciona como parte de esto, hablando de todo esto que ella decía, que el papá la usaba a Dora como moneda de cambio para él mantener su relación con la señora K, pero al mismo tiempo Dora le reclama al papá, pero al mismo tiempo ella accede, como Carla les mencionaba esto, ¿no? Como Dora accede a esto, entonces ella es parte y de cierta manera ella desea hacerlo, pero una vez que sucede ella ya no lo quiere, entonces, y al mismo tiempo ella niega quererlo, porque ella llega a Freud reclamándole: es que mi papá me utiliza para mantener un romance, pero a ella le gustaba el romance que el papá tenía, y aparte le gustaba ser deseada por el señor K. Entonces inconscientemente ella accedía, y no solo accedía, sino facilitaba esto. Pero una vez que su deseo estaba siendo satisfecho, pues ella se retiraba. Y esta es la estrategia más evidente de cómo funciona la histeria. Pero bueno, esto es como a grandes rasgos.
y creo que en los siguientes episodios podemos explicar otras estructuras clínicas y podemos seguir como con las siguientes de la neurosis, como son la fobia y, y la obsesión, pero esto sería todo por hoy. Creo que es bastante extenso lo que hemos explicado y espero que haya quedado muy claro. Pues nos vemos en la siguiente.